Estás escuchando El Buen Economista con Yashi Morales. Un podcast para quienes buscan entender de manera simple y entretenida cómo funciona la economía. Un podcast de Fundación Libertad. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. Henry Hazlitt. Hola a todos, soy Yashi Morales y bienvenidos a El Buen Economista. No lo voy a ocultar, la emoción es total. Y es que en este momento están escuchando un episodio muy especial. Por un lado, porque es el primero de este proyecto que ojalá disfruten al escucharlo y les enseñe tanto como a mí en el proceso de hacerlo. Pero además, porque se trata de un capítulo clave. En los próximos minutos se van a enterar de qué se trata el podcast completo, por qué elegí trabajar sobre este tema, a qué hace referencia el título El Buen Economista y finalmente descubrirán lo que en economía conocemos como la lección. Si ya han escuchado hablar sobre la misma, entenderán la importancia de su comprensión y difusión. De lo contrario, lo irán descubriendo con el correr de los episodios. Sin más preámbulo, comencemos. Este podcast está inspirado en Henry Hazlitt, un periodista estadounidense que nació en 1894 y falleció en 1993. Esta persona se supo desenvolver a lo largo de su vida profesional como un verdadero educador, filósofo y difusor de las ideas de la libertad. Imaginen que Hazlitt escribió más de 25 libros y muchísimos ensayos a lo largo de su vida, una verdadera hazaña. En este caso, trabajaremos con su obra más conocida, La economía en una lección, un gran libro introductorio a la economía liberal. El objetivo en cada episodio será adquirir herramientas para aprender y entender de manera simple y entretenida cómo funciona la economía. De este modo, nos encontraremos mejor informados a la hora de tomar decisiones como futuros profesionales e incluso como votantes. Me parece importante destacar que La economía en una lección fue publicado en el año 1946. Lo increíble es que, a pesar de haber pasado casi 80 años, el libro sigue siendo tremendamente actual. Y es que en su obra, Hazlitt nos habla de la lección, es decir, una única lección en economía que en escasos minutos revelaremos. Pero lo que les puedo adelantar es que es esa enseñanza la que no pierde vigencia. En algunos capítulos nos atreveremos a poner en duda ciertos pasajes del libro. En otros, los invitados también nos indicarán detalles que podrían ser mejorados o que simplemente con los ojos del siglo XXI podrían ser actualizados. Nos animaremos a enfrentarnos con Hazlitt porque, en definitiva, el dejar de lado el dogmatismo y fomentar el espíritu crítico es también el eje central de este podcast. Sin embargo, verán que la lección continúa siendo tan válida y aplicable como su autor nos supo demostrar a mediados del siglo pasado. Es más, me atrevo a decir que por el solo hecho de haber transcurrido tanto tiempo, en un punto contamos con la responsabilidad de interiorizarla de una vez para así lograr que nuestros países dejen de tropezar tantas veces con la misma piedra. Un paréntesis antes de continuar. Escucharon que dije invitados, ¿no? Y es que no quiero dejar de mencionar que en cada episodio, luego de haberles hecho una introducción a determinado tema tratado en algún capítulo de la economía en una lección, contaremos con la presencia de un economista o profesional destacado que nos ayudará a terminar de desmenuzar cada página y a responder los interrogantes que hayan surgido. Ahora sí, continuemos. Al comienzo del prólogo, Hazlitt nos advierte que en este libro se analizan los sofismas económicos que en los últimos tiempos han alcanzado preponderancia suficiente hasta convertirse casi en una nueva ortodoxia. Analicemos esto. Un sofisma es un argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. En este sentido, lo que Hazlitt nos propone es aprender a diseccionar los errores o en realidad el error central del que normalmente se parte al aceptar muchas de las falacias económicas. De allí su título, que él mismo cataloga de ambicioso, La economía en una lección. Al avanzar con la lectura, Hazlitt menciona a algunos escritores que han influido enormemente en su obra. Personalmente, creo que no podemos dejar de destacar a dos de ellos. En primer lugar, se encuentra Frédéric Bastiat, con su ensayo Lo que se ve y lo que no se ve.
Según palabras del mismo Hazlitt, la economía en una lección puede ser considerado como una modernización, ampliación y generalización de lo contenido en aquel trabajo. En segundo lugar, Ludwig von Mises. Parte del libro fue inspirado en la lectura del conjunto de sus escritos, pero de una manera más específica, Hazlitt destaca su influencia en el proceso de inflación monetaria. Por otro lado, quisiera resaltar lo que Hazlitt menciona como espíritu de su obra, y es que el objeto de este libro no es exponer los errores propios de determinado escritor, sino los errores económicos en su forma más frecuente, extendida e influyente. Según el autor, las falsedades, una vez que pasan al dominio público, se hacen anónimas, perdiendo las sutilezas o vaguedades que pueden observarse en los autores que han cooperado a su propagación. Es por ello que destaca que lo que a él le interesa son las creencias sostenidas por grupos políticamente influyentes o que deciden la acción gubernamental y no los orígenes históricos de dichas ideas. El prólogo finaliza con una frase que responde bien la pregunta de por qué elegí la economía en una lección para trabajar en todo un podcast. Hazlitt nos dice: he tratado de escribir este libro con cuanta sencillez y ausencia de tecnicismo eran compatibles con la necesaria precisión, de modo que pueda ser perfectamente comprendido por el lector que carece de una previa preparación económica. Así, los siguientes episodios pretenden ser fáciles de comprender aún para quienes no estudian economía y al mismo tiempo buscan ser informativos e invitar a la reflexión a aquellos que ya han pasado por estudios relacionados con la temática. El primer capítulo del libro se titula La lección y a cada minuto estamos más cerca de conocerla. Hazlitt comienza diciendo que la economía se encuentra acorralada por más sofismas que cualquier otra disciplina y que esto no es una casualidad. Para ello brinda dos argumentos. En primer lugar, sostiene que, a diferencia de la física, las matemáticas o la medicina, en la economía hay una marcada presencia de intereses egoístas. En este sentido, plantea que existen tanto grupos con intereses económicos idénticos como grupos con intereses económicos contrapuestos y al mismo tiempo políticas públicas que pueden beneficiar solo a una parte a expensas de las demás. El potencial sector beneficiado va a defender ciertas políticas con entusiasmo e intentará convencer a los demás de que son justas o confundir tanto hasta que se vuelva muy difícil ver el panorama completo. En segundo lugar, Hazlitt menciona otro factor que a diario genera nuevas falacias económicas. Se trata de la persistente tendencia de las personas a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política o sus efectos sobre un grupo particular, sin indagar sobre cuáles producirá a largo plazo sobre toda la comunidad. Se trata de la falacia que pasa por alto las consecuencias secundarias. Es en este preciso punto en el que se devela el misterio acerca del título del podcast. Y es que muy acertadamente, Hazlitt nos dice que el mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. El primero tan solo contempla las consecuencias directas de la medida a aplicar. El segundo no se olvida de las indirectas y más lejanas. El primero solo considera los efectos de una determinada política en el pasado o en el futuro sobre cierto sector. El segundo se preocupa también de los efectos que tal política ejercerá sobre todos los grupos. A continuación, Hazlitt nos advierte que, si bien esto puede parecer obvio, cuando entramos en el campo de la economía pública, verdades tan elementales son ignoradas. Vemos a hombres considerados brillantes economistas, por ejemplo, condenar el ahorro y fomentar el despilfarro en el ámbito público como medio de salvación económica. Para peor, cuando alguien luego señala las consecuencias que traerá tal política a la larga, repiten orgullosos aquella conocida frase de John Maynard Keynes: en el largo plazo estamos todos muertos. Finalmente nos es revelada la explicación de aquella lección única a la que puede reducirse la totalidad de la economía. En palabras de Hazlitt, el arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente sus consecuencias inmediatas. En calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. Es sobre esta última idea que volveremos en cada capítulo.
Es el cristal a través del cual miraremos cada temática. Es la lección que intentaremos aprender y que, si tenemos éxito, en última instancia, nos acercará a ese buen economista que llevamos dentro. Suele decirse que los malos economistas difunden sus ideas de manera más atractiva que los buenos sus verdades. Y Hazlitt no se opone a ello, sino que por el contrario, coincide con esa idea y sostiene que esto se debe a que demagogos y malos economistas presentan verdades a medias, aludiendo únicamente a las repercusiones inmediatas de la política a aplicar o de sus consecuencias sobre un solo sector. Y si bien en ese aspecto pueden tener razón, nuestro autor nos propone que la respuesta adecuada se debería reducir a evidenciar que tal política puede también producir efectos más remotos y menos deseables, o que tan solo beneficia a un sector a expensas de todos los demás. De este modo, Hazlitt nos invita a completar y corregir las medias verdades con la otra mitad omitida. Hasta acá hemos hablado de la naturaleza de la lección y de los sofismas que aparecen en el camino en términos abstractos. Con ayuda de Hazlitt y de reconocidos invitados, en los próximos capítulos procederemos a ilustrar lo mencionado en este episodio con ejemplos concretos. Mediante ellos aprenderemos a descubrir y a evitar las falacias más crudas. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Si les gustó, los invito a que me sigan en redes sociales y si quieren compartan con sus amigos el contenido que les aporte valor. Les agradezco por haberme acompañado, los espero la próxima semana y recuerden, hoy es ya el mañana que nos aconsejaba despreciar el mal economista de ayer. Hasta pronto. Esto fue El Buen Economista con Yashi Morales. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima. Un podcast de Fundación Libertad.